Bueno, esto sería como otro video más sobre la guía de RAS. Un poco lo que yo quería hablar en este video es justamente sobre la orientación a objetos en RAS. Eh, a ver, sí, bueno, el título del video justamente sería eso, más allá de la orientación a objetos. Entonces, la primera pregunta es, ¿RAS es un lenguaje orientado a objetos? La respuesta es sí, pero actually no. O sea, la verdad es que no es tan simple de decirlo. Tiene algunas cosas que sí y otras que no. Hay que reverlo. Entonces, sí, nosotros tenemos una experiencia similar en desarrollo. No es exactamente orientación a objetos, pero se parece bastante. Es decir, cuando nosotros hablamos quizás al respecto de RAS, vamos a encontrar quizás un montón de memes y un montón de cosas hablando sobre cómo nosotros trabajamos en RAS. Justamente vamos a encontrar de todo tipo de memes, porque es un lenguaje bastante particular y que rompe un poco la regla de todos los lenguajes se parecen de alguna forma. RAS cambia un poco la forma de trabajar, ¿sí? Si bien tenemos esta estructura de, bueno, tenemos atributos, tenemos métodos, tenemos esa estructura, no funciona exactamente de la misma manera. Entonces, nosotros para hablar de la orientación de objetos vamos a basarnos en los pilares. Si nosotros buscamos un poco de qué es la orientación de objetos, vamos a encontrar 10 millones de cosas, 10 millones de pilares, y la verdad es que los que importan son estos cuatro. Eh, la abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Entonces, vamos a empezar hablando de la abstracción. Cuando hablamos de abstracción, estamos hablando de la capacidad de quizás alejar un poco la mirada y decir, bueno, esto es un caso bastante general, vamos a hacerlo justamente algo que se pueda simplificar y no tener duplicidad de código. Vamos a hacer algo que sea reutilizable. Rust tiene esta capacidad. Eh, Justamente lo que hace atractivo a Rust es que no tenemos eh, esto de tener un tamaño grande cuando estamos hablando en memoria sobre las abstracciones, porque Rust es uno de los pocos lenguajes, creo que con C++ y C, que el tema de las abstracciones no tienen un costo computacional mayor. Es decir, estamos hablando de que RAS tiene abstracción de coste cero. Es una capacidad muy específica de algunos lenguajes. La mayoría de los lenguajes, entre más abstraes, requieren más memoria, más recursos. Es un tema. Pero bueno, para arrancar un poco del tema de las abstracciones, lo primero que tenemos que ver es los structs. Los structs nos van a permitir, de alguna manera, agrupar ciertas cosas. Por ejemplo, de una forma tradicional, nosotros vamos a tener quizás una variable de autor, un título, un año, una página, etc. Si nosotros lo queremos refactorizar todo esto, porque nosotros pensamos, esto está hablando de un libro, pues nosotros podemos armar una estructura de libro. La estructura, básicamente, a ver si esto tiene para señalar. ¿Dónde está esto? Puntero láser. Si nosotros lo revemos esto, vamos a encontrar que justamente tenemos que definir el tipo del atributo y el nombre del atributo. O sea, no es algo muy distinto de cualquier otro lenguaje orientado a objetos. Eh, entonces nosotros cuando queremos hacer un libro, hacemos book, por ejemplo, y le pasamos los valores de cada atributo. Eh, Genial, está acá perfecto, pero nosotros queremos métodos. Entonces, para tener métodos, es decir, el comportamiento del objeto, nosotros lo que seguramente vamos a intentar hacer es crear los impl, que sería como una abreviación de implement. Y le podemos decir justamente de que el libro implementa una función. En este caso, new, que en Rust es como la convención de tener un constructor. Si nosotros queremos el símil de los constructores de Java o algún otro lenguaje, lo más cercano a eso que tenemos en Rust es la función new. Entonces, tenemos asociado la función new al libro. Entonces, nosotros queremos un nuevo libro, hacemos libro, dos puntos, new. Bueno, además de eso, tenemos los traits. ¿Qué son los traits? Bueno, de manera simplista e intentando
abstraer justamente, son los símiles de las interfaces. Nos permite agrupar comportamiento con otras clases y otras cosas. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos hacer de que, vamos a simplificar, por ejemplo, todo esto del println, etcétera, se puede simplificar diciéndole, bueno, esto va a tener un método toString. El toString de toda la vida que mucha gente conoce, de Java quizás o algo por el estilo. En Rust también lo tenemos que decirle, bueno, implementa este trait barra interface dentro del libro, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a reescribir la función y vamos a decirle, bueno, vas a tener que retornar este string, ¿sí? Donde autor fue publicado, no sé qué cosa. Bueno, este es el caso, ¿sí? Si se fijan, nosotros acá ya estamos haciendo un refactoring, las variables desaparecieron, estamos teniendo el libro directamente desde el constructor. Y por otro lado, ya todo este println es reutilizable directamente con toString. Lo mismo podríamos hacer nosotros para otras funciones. Por ejemplo, este de showPrice. Justamente podemos crear nuestras propias interfaces. Barra traits. Y en este caso, bueno, nosotros tenemos un trait que le puse valuable. Entonces, podemos decir, bueno, el libro es valuable, entonces implementa un showPrice. ¿Sí? Entonces, justamente acá, si yo quiero hacer el println, puedo llamar directamente showPrice, un caso. Entonces, nosotros si queremos ver cómo se aplicó esta abstracción, simplemente tenemos que revisar el código. Ya no tenemos que hacer 10 millones de variables, simplemente llamamos a un constructor que agrupa todas esas variables en un objeto. Y a su vez, si nosotros queremos, por ejemplo, simplificar el toString o el display o lo que sea, simplemente ya lo tenemos implementado y llamamos objeto.el método. Lo mismo con nuestras interfaces que queramos implementar por nuestra cuenta, ¿sí? Nosotros quizás queremos nuestras interfaces para comunicar objetos, lo haríamos de esta manera típicamente. O sea, haríamos nuestro propio trait con la palabra reservada trait y luego lo implementaríamos. Implementamos valuable para el libro. Entonces, bueno, al final se nota la abstracción. Si yo tuviera que crear otro libro más, tendría la misma cantidad del doble. Y bueno, en este caso sería un poco más prolijo porque esto es toda una única línea. Yo en realidad hice un alt Z para wrapearlo, pero es una única línea, son 3 líneas en realidad. Se nota la diferencia. Por otro lado, bueno, cuando nosotros hablamos de la orientación de objetos, pensamos en la encapsulación. Es decir, esta forma de trabajar la visibilidad de los objetos. Bueno, sí, en Rust también lo tenemos. Si nosotros empezamos a revisar, yo acá utilicé una palabra llamada mod. Mod se refiere a módulo. Entonces tenemos nuestras formas de agrupar comportamiento, objetos y demás. En este caso yo estoy agrupando el libro, todo lo que tiene el libro, dentro del módulo libro. Y bueno, yo si hago esto y vuelvo al main, voy a encontrar un error. ¿Por qué? Porque justamente el módulo libro no está siendo usado en main y esto está en la visibilidad privada porque no está en ningún lado pública, ¿sí? Entonces, el error que nos vamos a encontrar es libro no está en el scope. Y es verdad, no está. Y la sugerencia que nos da Rust es el struct creates book existe pero es inaccesible. Nos va a decir justamente que lo importemos. Simplemente lo importamos con el use create book y ya estaría. Nos lo va a decir en la misma consola, ¿sí? Por otro lado, bueno, yo acá le agregué el pub para que sea público y lo ejecuto. ¿Qué pasa? Va a seguir dando error. ¿Por qué? Porque el new es privado. El método new que yo creé sigue siendo privado. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, justamente me va a decir que agregue pub en la función.
todas las funciones asociadas al libro las voy a poner como públicas y de esa manera voy a poder acceder a las funciones barra métodos del libro de manera pública fuera del scope, ¿sí? Entonces acá ya se puede ver de que accede a new. Yo también lo puse en el toString, solo que no se ve, pero lo agregué también. Y acá también me sigue mostrando el error con el show price. Eh, Acá no lo tengo implementado, me dice justamente el método no se encontró. Y esto es porque, claro, bueno, porque cuando nosotros estamos haciendo esto, tenemos también que importar el trait que se está implementando, ¿sí? En caso del toString está como implementado ya de por sí, pero en el caso de nuestros traits personalizables, si están dentro de un módulo, también tenemos que declararlos como públicos. Entonces hay que declarar pub trait, no sé qué cosa, y lo importamos también con el libro. Entonces nos va a quedar una cosa así. Básicamente, importada del libro es el libro y el valuable. Entonces, lo ejecutamos, funciona, perfecto. Ya acá tenemos el segundo pilar, ¿sí? Tenemos encapsulación. Ahora vamos con el tema de la herencia, que esto es un tema. Es un tema y quizás algunas personas de la comunidad de RAS me van a odiar por explicar esto, pero es importante que se sepa. RAS no tiene herencia, de ninguna manera. Cuando nosotros hablamos de la herencia, estamos hablando de la capacidad de tener una estructura, por ejemplo, y extender de esa estructura como si fuese de primer nivel, ¿sí? En RAS no existe eso. No se puede hacer. Eh, Esto lo van a encontrar seguramente leyendo los libros. Y justamente es una de las cosas que más se tiene en cuenta cuando nosotros hablamos de que RAS no es un lenguaje orientado a objetos. ¿Qué pasa? Bueno, RAS para solucionar este tema de intentar trabajar de alguna manera los atributos como si fuesen de primer nivel, eh, trata de implementar esto de la composición sobre la herencia, ¿sí? Ya está muy comprobado, de hecho, si lo buscan esto, Composition over Inheritance, van a encontrar un montón de artículos hablando sobre justamente los problemas de Poe y, no sé, conceptos sólidos y un montón de cosas así, justamente porque la herencia trae un montón de problemas. En RAS eso se intentó parchear de por sí desde base, entonces justamente el lenguaje fue diseñado para que no tengamos esos problemas. Ahora bien, ¿nosotros queremos esos problemas? Y quizás sí. Entonces, si nosotros queremos eso, RAS tiene una forma. Tiene el deref pattern. Es un patrón donde nosotros hacemos una dereferencia. Ojo, esto no es una buena práctica y de hecho es un antipatrón, porque justamente el lenguaje intenta que no hagas esto, ¿sí? Vos podés hacerlo, pero el lenguaje no te lo aconseja y por eso está oculto, ¿sí? Es como medio hacky esto. Se puede hacer. Por ejemplo, acá tenemos una estructura producto y yo digo, quiero extender de producto el libro, ¿sí? De tal manera de que, por ejemplo, yo puedo obtener la función showProductInfo y no sé, cosas así. Eh, Simplemente voy, hago composición sobre herencia, es decir, creo un atributo dentro del libro. Y ahora, esta es la parte media fea, que es, tengo que implementar deref, que es justamente una interfase o un trait, como lo quieran ver, dentro del libro. ¿Qué hace esto? Bueno, básicamente es un shortcut. Nos permite acceder de manera más rápida a las cosas de producto, por ejemplo, en este caso. Entonces nosotros le decimos, bueno, el target, es decir, a lo que nosotros queremos hacer referencia, es de tipo producto. Y dentro de la función deref hacemos mi mismo objeto, o sea, el dis, ponele, y acceder a producto. Entonces, de esta manera, todas las cosas que tiene producto van a estar accesibles directamente desde el libro. Por ejemplo, en este caso, yo estoy accediendo a book.name cuando book no tiene ningún name. Quien tiene name es product.
Lo mismo con year. No existe dentro de book, pero sí existe dentro de product. Lo mismo con show product info. Book no tiene ningún método así, pero sí lo tiene product. ¿Qué pasa? Es que justamente es un poco medio antipatrón porque quizás para tus métodos privados esté bien, pero de manera pública es medio raro porque vos no estás esperando de que un libro quizás tenga estos métodos, ¿sí? Es posible, pero va un poco en contra de lo que estás esperando que pase, ¿sí? Entonces, quizás a veces ser un poco explícito, es decir, acceder desde book.product.net. Si bien es más largo, el ser explícito quizás ayuda un poco más a la forma de trabajar. Esto depende en realidad, ¿sí? Se puede usar DREF, está disponible en el lenguaje, por algo está, ¿sí? El tema es de que hay que ser bastante correcto con el uso. No podemos abusar de esto. Sabemos los problemas que trae herencia. Hay que ser inteligentes, ¿sí? No podemos abusar de esto. Justamente RAS no es un lenguaje orientado a objetos, lo repito nuevamente. Y este es el punto más complicado para RAS en tema de orientación a objetos. Nosotros no queremos la herencia de manera directa, porque trae problemas. En cambio, con el DREF y es un poco hacky. Entonces, quizás solamente lo implemente la gente que lo conoce el truco, ¿sí? Bueno, por otro lado, tenemos el polimorfismo, que es un tema a resolver bastante importante. ¿Por qué? Porque en RAS no tenemos el polimorfismo tradicional. Si nosotros hablamos de sobrecarga de métodos y cosas así, RAS no tiene esa capacidad porque tiene monomorfización. Eh, y justamente lo que hace es que se duplique el código y todo esto. Entonces, yo voy a explicar las maneras de polimorfismo actualmente en RAS. Hay algunas que van a venir a futuro, pero bueno, cada una tiene un pro, un contra, hay que analizarlas. Pero bueno, yo voy a mostrarles. Es verdad, RAS tiene polimorfismo, pero no de la manera más tradicional posible. De hecho, tiene tres formas. La primera es los trace, como lo vimos. Las interfaces son una manera de ser polimórfico. Y más específicamente, podemos combinarlo con los generics. De manera tal de que nosotros, por ejemplo, tenemos una interfaz valuable. Y justamente lo podemos implementar tanto en libros como en vehículos. Es decir, yo tengo una función new acá, por ejemplo. Esto lo cerré porque era más o menos lo que ya vieron. Un método new y el método toString. Pero bueno, lo nuevo sería esto. El el vehículo, el coche. Y bueno, que implementa el valuable, ¿sí? Perfecto. Entonces yo, en otro lado, voy a crear una función, showPrice, que va a llamar en realidad el showPrice de la implementación del valuable, ¿sí? Y acá estoy usando genéricos. Si se fijan, acá estoy diciendo que es un T, que T a su vez es de tipo valuable. Esto en realidad se puede cambiar de otra manera, se puede utilizar de esta forma. RAS te permite utilizarlo de las dos maneras. Es otra forma de verlo, en realidad. En realidad depende totalmente de ustedes, cuál utilizar o cuál no. Es simplemente otra forma. Ustedes van eligiendo. Tiene ciertas ventajas el wildware, pero depende totalmente de ustedes. Finalmente, cuando queremos utilizar esto, simplemente llamamos showPrice y le pasamos el book y el car. ¿Sí? Esto tiene algunas ventajas y otras desventajas. Ahora vamos a ver otras maneras de hacerlo. Pero justamente esta forma lo que va a hacer es incrementar el tamaño del binario. ¿Sí? Porque la forma de trabajar en RAS esto es que en tiempo de compilación va a ser el proceso de monomorfización. Y en realidad eso va a hacer de que el binario incremente en tamaño. Va a intentar generar esta función para cada ejecución del método, ¿sí? Eh,
Entonces, si nosotros tuviéramos un tercer tipo que implemente evaluable y llamamos a esta función, a este método, justamente lo que va a suceder es que se va a poner una tercera vez, es que en el binario final, esa función en cada implementación va a utilizar el tipo específico. Por ejemplo, va a usar primero una función para book, otra para car y otra para el tercer valor posible. Justamente es uno de los problemas de la monomorfización. Genera binarios de gran tamaño, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver ahora Dynamic Dispatch, que es una manera en realidad de solucionar esto, porque las comprobaciones del Dynamic Dispatch se hacen en tiempo de compilación, pero la manera de ejecutar estas funciones en realidad son en runtime. Entonces, a la hora de compilar el código, la función se genera una única vez, pero los valores pasan a ser dinámicos. En este caso, por ejemplo, vamos a implementar nuevamente el evaluable, tanto para libro, para vehículos. Mismo caso, solo que en esta vez vamos a definir la función showPrice como dinámica, ¿sí? Y el hecho de que sea dinámica justamente nos permite de que vamos a poder darle valores sin importar si son en runtime, ¿sí? Esto justamente como venía diciendo, bueno, quizás el runtime lo que tiene desventaja es de que va a consumir quizás algún poco más de recursos o algo por el estilo, pero es un riesgo muy chiquito, si vamos a decir en serio, porque la RAM es un recurso bastante que sobra en general. Entonces, bueno, es una manera de trabajar. Nosotros ahora vamos a ver cuáles son las desventajas. Esta es una de las desventajas, por ejemplo, justamente que nosotros vamos a tener boilerplate. Es decir, vamos a tener código duplicado y que quizás es un poco innecesario. En este caso, por ejemplo, nosotros estamos utilizando Box, ¿sí? ¿Por qué? Porque para llamar esto de manera dinámica, yo generé una lista. Y la lista lo que tiene es que no puede agrupar de manera genérica los valuables, ¿sí? Entonces, para decirle que va a tener un tamaño dinámico, que no sabemos en realidad el tamaño final, lo tenemos que meter dentro de un box, esto. Seguramente en algún lado, quizás yo más adelante suba un video al respecto de cómo funciona Box, pero justamente va a ser un poco de boilerplate, ¿sí? Nosotros tenemos que acá escribir que esto es un box de tipo dynamic evaluable y también a la hora de guardar los valores dentro del vector, también tenemos que decir box, new y no sé qué cosa. Es un tema esto, ¿sí? Fíjense que acá estoy utilizando nuevamente el tema de referencia para acceder directamente al DIN-values rompiendo el tema del box. Pero bueno, esto más o menos se puede tratar. Por ejemplo, en los lugares donde yo quiera usar un box, voy a llamar justamente a un tipo asociado donde le voy a decir, bueno, instancias de valuable se podrían traducir como box de dynamic value, ¿sí? Esto justamente lo podría reutilizar, podría reemplazar en el vector, ningún problema. Entonces, nosotros otra manera que podemos hacer es justamente utilizar los union traits. Es decir, justo para este caso yo voy a estar implementando dentro de los coches y dentro de los libros el toString, ¿sí? Como vimos, simplemente muestra la información de los vehículos y del libro. Y bueno, justamente acá es un union trait, porque yo le estoy diciendo que esto es un trait que se conforma por valuable y toString. Es una forma de decirlo, entonces nosotros ya sabemos de que dentro de la función showPrice va a tener ambas cosas. Va a tener un toString y un valuable. Entonces, justamente a la hora de implementarlo, le volvemos a redefinir. Tenemos acá el tipo asociado,
y le decimos, bueno, esto va a ser un instance of valuable, donde valuable en realidad es valuable más tu string. Entonces, si nosotros metiéramos acá en el vector algo que implemente solamente valuable o solamente tu string, nos daría error porque está esperando algo que implemente ambas cosas, ¿sí? Esto nos puede servir para prevenir quizás algún problema futuro, lo que sea. Lo podemos tener en cuenta tenemos union traits, es decir, podemos decir de que lo que esperamos se implementa más de un trait, más de una interfaz, ¿sí? Es un poco la idea. Por otro lado, bueno, esto se va a cambiar en el futuro. Va a ser más sencillo. Todo esto que yo venía hablando sobre esto le tenemos que poner un box, que esto tiene que ser dinámico, etc. Un poco lo que se está buscando a futuro es que esto se simplifique mucho y simplemente le digamos, no sé si puse el ejemplo, no lo puse, pero es simplemente decirle, bueno, acá por ejemplo en let value no sé qué cosa, no va a ser necesario aclarar de que esto es de tipo box. Le vamos a decir que es un dim valuable, ¿sí? Entonces acá vamos a tener bec dim valuable y acá simplemente pasamos book y car, sin el box. Y automáticamente se va a solucionar todo. Esto en realidad no es tan así, no va a ser un box, entiendo, es algo que se está pensando todavía, pero por lo que fueron diciendo, no es en realidad un box, por lo que en realidad no solamente va a ser una mejora en tema de lectura y escritura, sino que en realidad también va a tener mejoras de performance porque no va a utilizar solamente un box, va a hacer otras cosas, de manera interna, claro. Pero nos va a simplificar un montón la vida a la hora de escribir estas cosas. Otra manera de polimorfismo justamente son los enums. Van a encontrar un montón de que justamente los enums en RAS son demasiado especiales. Son de los enums más completos en los lenguajes, se puede hacer prácticamente de todo. Y bueno, justamente nosotros en los enums en RAS podemos agregarle contenido de manera interna. Es decir, el enum va a poder contener un dato, ¿sí? En este caso, yo ahora, en vez de implementar valuable y todo esto, lo que puedo decir es de que el enum va a tener, va a ser un valuable, ¿sí? Y dentro tiene la posibilidad de ser o un libro o un vehículo. En estos casos, yo voy a implementar la función showPrice como valuables. Y esto ya sería un enum. No tengo que trabajar con un din o no sé, un box o lo que sea. Acá simplemente le pongo el nombre del enum y funciona. ¿Qué pasa? Es que, bueno, como desventaja quizás es que nosotros vamos a tener que utilizar pattern matching para saber qué vamos a ejecutar con cada caso, ¿sí? Si es un libro o un vehículo, vamos a decirle, bueno, show price, ¿sí? Pero da un poco igual en realidad. La ventaja es justamente de que tenemos agrupado de que estas dos cosas son polimórficas. Es una manera de trabajar, no está mal. Eh, Otra desventaja que quizás podemos tener es que vamos a tener un poquito de boilerplate. Ahora bien, si ven esta charla, que la recomiendo bastante, justamente de Esteban Kuber, que es uno de los desarrolladores de RAS, habla español, no sé de dónde es, creo que es argentino, no estoy seguro, o uruguayo, no sé. Y bueno, justamente él un poco lo que le hablaba era de esta mejora que va a venir a futuro, que no está 100% construida, pero hay como cierta idea general de que tiene que ser algo similar a esto. Es decir, estos se van a llamar enums anónimos y nosotros no vamos a necesitar crear un enum para decirle, bueno, esto va a ser de tipo libro o coche, ¿sí? Directamente acá vamos a poner coche o libro, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo que tener que construir el enum. Es algo automático. Le decimos, acá estamos esperando esto. Y va a funcionar. Sería magia. O sea, es una cosa increíble. Es algo que a tener en cuenta en realidad. Yo creo que sería bastante útil y no me sorprendería verlo dentro de muy poco, la verdad. Y bueno, en resumen, RAS no es un lenguaje orientado a objetos, pero es un lenguaje similar a la orientación a objetos. Yo acá puse un listado de pros y contras al respecto de RAS y
podemos ver de que cumple con la mayoría de las cosas. La herencia es un pilar que está un poco a la mitad en realidad. Hay que tener en cuenta de que Rust no está pensado para heredar, pero justamente la herencia es un tema bastante discutido y de hecho hay un RFC abierto incluso a día de hoy en el que justamente se debate de esto. Es decir, si ustedes están a favor de que haya herencia en el lenguaje, pueden ir y comentar y decirle, sí, yo creo que está bien, y argumentan los motivos y todo eso, y quizás se tengan en cuenta. Quizás en un momento Rust llegue a tener una herencia de manera sencilla, pero de momento sí tenemos alguna herencia, pero es como media tricky, ¿sí? Entonces, sí, yo creo que en realidad Rust es un lenguaje orientado a objetos. Es multiparadigma en realidad, ¿sí? Un poco pragmático, aprende de los errores que hubo en su momento con la orientación a objetos, pero en general cumple. Entonces, nosotros si queremos llegar a trabajar con Rust de manera orientada a objetos, vamos a poder encontrar la orientación a objetos dentro de Rust. Y bueno, era un poco eso lo que yo quería hablar. Justamente de cómo Rust, si bien no es 100% orientado a objetos, cumple con todos los puntos y en algunos casos hace ciertas mejoras. Esto de que veníamos hablando de los enums, que son súper poderosos. Tema de Zero Cost Abstraction, por ejemplo, es algo fundamental en Rust, hace que sea súper veloz. Eh, es algo increíble el lenguaje en ese sentido y yo quería justamente compartir los métodos que tenemos para trabajar con Rust en la orientación de objetos. ¿Por qué? Porque justamente lo primero que uno puede hacer es buscar en Google y Google le vas a decir Rust no es un lenguaje orientado a objetos. Y es un poco mentira en realidad. La mayoría de las librerías trabajan de manera orientada a objetos. Quizás no de la manera tradicional, pero todas cumplen con la orientación a objetos. Y bueno, era un poco eso. Seguramente, no sé, en estos días quizás suba otro video acerca de Rust. Quizás ya más en práctica, más en código, porque esto de hacer las presentaciones es como que lleva tiempo. Y por otro lado, tenemos que ver algunos temas que quizás no se noten tan bien si lo mostramos en una presentación. Creo que va a ser mejor y más efectivo mostrarlo en código. Sí, bueno, muchas gracias por ver y eso, saludos.